Capítulo primero. De la teoría traumática a la teoría dinámica. La teoría del traumatismo. No me parece tarea muy fácil hablar en el momento actual de psicoanálisis, no solo porque topamos inmediatamente con los más complicados problemas de la ciencia moderna, sino ante todo por tropezar con numerosas dificultades de las cuales parece imposible dar una descripción clara. El lector no encontrará, pues, en este libro una exposición doctrinal completa, teórica y prácticamente elaborada. A pesar de todo el trabajo realizado hasta la fecha, el psicoanálisis aún no ha llegado al tanto. Tampoco podemos brindar al lector la génesis ni la evolución del sistema. La literatura sobre temas psicoanalíticos está bastante divulgada hoy. ¿Para qué repetir entonces lo que se ha dicho ya tantas veces? Otra dificultad más se debe al hecho de que existe actualmente opiniones tan equivocadas sobre la naturaleza del psicoanálisis que a veces es imposible captar su verdadero carácter, y uno tiene que preguntarse muy a menudo cómo un hombre de alguna cultura científica ha podido llegar a ideas tan fantásticas. Pasemos por alto estas lucubraciones, consagrando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a problemas que, por su naturaleza, podrían verdaderamente dar lugar a una mala inteligencia. En el decurso de los últimos decenios, la teoría psicoanalítica ha evolucionado considerablemente, cosa que aún mucha gente parece ignorar. Muchas personas, por ejemplo, que han leído la obra inicial Estudios sobre el histerismo de Broyd y Freud, persisten en la opinión de que según la teoría psicoanalítica, el histerismo y en general todas las neurosis son oriundos del traumatismo de la primera infancia. Siguen pues combatiendo esta teoría del trauma, sin sospechar que ha quedado abandonada por el propio Freud, ya hace más de 15 años, quedando reemplazada por otras concepciones. La aludida transformación del psicoanálisis tiene tanta importancia para todo el desenvolvimiento técnico y teórico del psicoanálisis que vale verdaderamente la pena de someterla a un determinado examen. Según el citado libro de Broyd y Freud, el síntoma histérico no provendría de una fuente orgánica desconocida tal como se creyó antaño, sino que debería ser a determinados fenómenos anímicos de gran valor afectivo, lesiones anímicos o traumatismos. Todo observador concienzudo puede confirmar hoy día, por sus propias experiencias, que en efecto encontramos muy a menudo en los comienzos del histerismo síntomas sobremanera molestos y dolorosos. Tal fenómeno no escapó por completo a la atención de los médicos antiguos. Sin embargo, fue Charcot, a mi entender, quien aprovechó por primera vez esta observación teóricamente útil, probablemente bajo la influencia de la teoría del nervous shock de Page. Charcot comprobó asimismo, gracias al hipnotismo, que estuvo en aquel momento en auge, que los síntomas histéricos podrían evocarse y suprimirse mediante la sugestión. Creía estar en presencia de algo análogo en los casos del histerismo del accidente, que en aquel entonces se hacía cada vez más frecuentes. Para Charcot, el shock del traumatismo sería el factor del hipnotismo. La emoción producida por él provocaría una parálisis total momentánea de la voluntad, mientras podría producirse la representación del trauma como una especie de autosugestión. Esta concepción ofreció la base a toda una teoría psicogenética. Estudios etiológicos debían demostrar más tarde la existencia de este mecanismo o de otro mecanismo semejante, en los casos de histerismo no traumático. En esta laguna, la que vinieron a llenar en la etiología del histerismo de los descubrimientos de Broyd y Freud, demostrando que los casos ordinarios del histerismo, aquellos que no se consideraban como consecuencia de algún traumatismo, englobaban no obstante, a su vez, este elemento revestido de la misma importancia etiológica. Era naturalmente que Freud, discípulo personal de Charcot, viera en este descubrimiento una confirmación de las ideas de su maestro. La teoría, elaborada en su mayoría parte por Freud, basada en las experiencias que se habían realizado hasta aquella fecha, está marcada por el sello de la etiología traumática, hasta tal punto que con justo derecho se le puede denominar teoría del traumatismo. La novedad de esta teoría, haciendo abstracción completa del análisis profundizado de los síntomas, consistía en la disolución del concepto de autosugestión, en un principio factor dinámico de la teoría, y en su sustitución por unas representaciones detalladas de los fenómenos psicológicos y psicológicos originados por el shock. El shock o traumatismo produce una emoción de la cual el individuo se libra. Esta emoción queda en condiciones normales descargada, abreaccionada hacia afuera,
En el caso del histerismo, el traumatismo no se experimenta sino parcialmente, resultado de ello, una retención de la emoción. La energía potencial de esta emoción retenida, pero siempre dispuesta a actuar, entretiene los síntomas de la enfermedad, pasando mediante una conversión de energías del sector anímico al sector físico. La terapia debía pues tener por objetivo, en este estudio de los conocimientos psicoanalíticos, la liberación de esta emoción retenida, esto es, el separar de los síntomas las cantidades de energía emotiva convertidas y reprimidas. Por esto se le ha llamado muy justamente teoría purificadora o catártica, siendo su objetivo el de abreaccionar las emociones retenidas. El análisis veíase a sí mismo o menos estrechamente vinculado a los síntomas. Primero se les analizó o bien sirvieron de punto de partida el trabajo analítico, procedimiento que está en completa oposición con la técnica aplicada actualmente por los psicoanalistas. El método catártico, como asimismo la teoría sobre cuya base descansa, fue aceptado por otros especialistas en la medida en que se interesaron por él, y llegó a obtener consagraciones oficiales en varios libros de texto de enseñanza psiquiátrica. Si bien los descubrimientos de Broad y Freud son indudablemente justos, cosa que se puede comprobar en cualquier caso de histerismo, no por eso deja de suscitar la teoría misma algunas objeciones. El método de los psiquiatras demuestra con admirable claridad las relaciones que existen entre los síntomas actuales y los acontecimientos traumáticos de antaño, así como las consecuencias psicológicas aparentemente forzosas de las situaciones traumáticas iniciales. No por eso se deja de tener dudas sobre la importancia etiológica del llamado traumatismo. En primer lugar, a todo aquel que conozca el histerismo, le parecerá muy dudoso que se pueda reducir una neurosis con todos sus detalles a ciertos acontecimientos del pasado, o sea, al movimiento de la predisposición. Actualmente está de moda considerar los estudios mentales anormales que no sean de preveniencia exógena como productos de una degeneración hereditaria y no como oriundos de la psique y de las circunstancias del medio ambiente. Esto es una exageración. Sabemos fijar muy bien, por ejemplo, la línea mediana de la etiología de la tuberculosis. Existen sin duda casos de tuberculosis en los cuales el germen de la enfermedad se multiplica desde la primera infancia, en un terreno tan predispuesto por la herencia, que las condiciones más favorables son incapaces de salvar al enfermo de su sino. Sin embargo, existen igualmente casos de infección mortal con una ausencia total de toda afección hereditaria y de predisposición. Tales constataciones tienen su valor en el sector de la neurosis cuando las cosas no pueden pasar de ningún modo de otra manera que en otros sectores de la patología. Una teoría constitucional extrema sería tan falsa como una teoría unilateral del medio ambiente. Aunque la teoría del traumatismo tenga un carácter muy marcado de la teoría constitucional que busca el pasado, la condito sine qua non de la neurosis, no por eso el empirismo genial de Freud ha dejado de encantar, en sus estudios propios como en los que fueron realizados por Broad, hechos más en consonancia con una teoría ambiental. Pero estos hechos no han sido utilizados suficientemente desde el punto de vista teórico. Estas observaciones fueron luego condensadas por Freud en una sola idea que debía conducirle más tarde mucho más allá de la teoría del traumatismo, el concepto de la represión,